Sí, muy bien. Dice de esta manera: ahora Balac, el hijo de Zifor, vio todo lo que Israel había hecho a los Emorí. Moab tenía mucho temor del pueblo porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror a causa de los Benei de Israel. Así que Moab le dijo a los jefes de Miriam: esta horda se lamerá todo alrededor de nosotros, como un buey se lame la hierba en el campo. Balac, el hijo de Zifor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a Bilam, el hijo de Beor, y Petor junto al río de Éufrates, en la tierra o en la Ares de Natal, para decirle: escucha, un pueblo ha salido de Mizraim, o de Egipto, se ha esparcido por toda la Ares y se ha sentado junto a mí. Lo que él trataba de decir con estas palabras es que, así como ustedes han visto cuando un animal, o en este caso un buey, se lame, amados, se lame, por ejemplo, cuando se da la vuelta y se lame, porque hay muchos, vamos a decir, insectos, que la lengua, como es larga, se trae todo lo que está alrededor de la piel, ¿verdad? Eso es lo que iba a hacer Yahweh, o vamos a decir lo que estaba haciendo Yahweh en ese territorio. Estaba arrasando completamente con todo el territorio. Y cuando él hace la similitud o la analogía con esas palabras, es dándole a entender a ellos que ellos también estaban incluidos en esa lista de los que iban a ser arrasados. Eso era el temor que ellos tenían, que cómo es posible que nosotros estamos bien aquí con nuestros ídolos, nuestros demonios, y ahí viene este pueblo que viene como, en cierta manera, destruyendo uno a otro, arrasando uno a otro. De esta manera nos van a arrasar nosotros también. Tenemos que hacer algo. Y eso empezó la voz a correr de a un pueblo a otro pueblo, y vemos que llegó a los oídos, vamos a decir, de Balac, que era en ese tiempo era el rey. ¿De qué rey era? ¿De qué? ¿Cómo se llamaban los pueblos allí? Moab, los moabitas, ¿verdad? Y vamos a traer algo interesante, porque ¿quiénes son los moabitas? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Qué es lo que ellos practicaban? Acordémonos, amados, que en las tierras que Yahweh estaba introduciendo al pueblo de Israel, eran unas tierras muy idólatras. Es una tierra que son completamente todo lo que Yahweh había enseñado a Israel, lo opuesto. Idolátricas, fornicarias, de todo lo que usted pueda entender acerca de lo opuesto que Yahweh les había dado a Israel, era el opuesto. Vamos a ver ahora un mapa. Aquí, amados, en el mapa, aquí vemos que aquí está, primeramente, lo que Israel estaba haciendo aquí, amados, es reconociendo las tierras donde ellos iban a entrar. ¿Qué es lo que ellos se iban a encontrar allí? Pero vemos que cuando se encuentran aquí a Moab, lo que pasó es que cuando llegaron aquí a este lugar, amados, acordémonos que estaban entrando a lugares que eran países, que eran en cierta manera fuertes, pero también el que era más fuerte era Yahweh, porque él iba con el pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente, amados, que aunque los pueblos alrededor eran muchos, pero el pueblo que venía atrás, que era Israel, nuestros padres, el que venía atrás de Israel era más fuerte que todos los pueblos. Y por eso se llama Yahweh Sebaot, ¿verdad? Yahweh de los ejércitos. Ahora, cuando ellos se introducen aquí a estos lugares, amados, son lugares bien importantes, porque tienen aquí, vamos a decir, unos puntos bien importantes, y los vamos a llevar en cada punto en cuanto Bilam los llevó. Pero primeramente vamos a entender un poquito de dónde viene Bilam y Balac. Si aquí vemos que en cierta manera, amados,
en cierta manera, el pueblo de Israel eran, vamos a decir, familiares a la descendencia de Bilam y Balac. Y vamos a ir desde el principio. ¿Quién era Terah? ¿Era el padre de quién? De Abraham, ¿verdad? Y vemos que Agar, Sarah, ¿verdad? Y vemos que al otro lado también Terah era de Nashor, ¿y quién más? Y Harán. Ahora vemos que en el lado de Nahor, vemos que viene Bituil, Rebeca, Labán. Labán, ¿quién era después de Labán? Era Beor, su hijo. Y después de Beor, ¿quién viene? Balaam o Bilam. Ahora en el lado de Lot, ¿quién viene, amados? Moab, que se acuerda que tuvo con sus hijas 2 hijos, ¿verdad? Moab, ¿y quién más? Amón. Y de los moabitas viene ¿quién? Balac. Estamos hablando contemporáneamente, Balac. Pero antes de Beor, ¿quién estamos viendo aquí, amados? A Labán. ¿Quién vivía con Labán, amados? Vivía Jacob. ¿Y él vivió cuántos años, se acuerdan? 20 años con su tío Labán. Era un lugar bien pagano. Era un lugar donde Jacob, por supuesto, guardó Torah. Es un lugar extraño. Y aún con ese, vamos a decir, con ese lugar donde se encontraba, amados, aún las prácticas que se hacían allí, amados, él guardó Torah. Mi pregunta hoy en día, amados, ¿no nos encontramos de la misma manera, amados? Es vamos a decir, un ambiente pagano que en cierta manera nos encontramos como solos. Es muy verdadero porque nosotros nos encontramos solos comparando con todo la multitud que va lo opuesto que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué días ahora en el calendario greco-romano? ¿24 de qué? En otros países lo están celebrando en esta noche. ¿Ustedes saben esto? Bueno, ahora se comienza, pero en otros países ya lo están haciendo. ¿Verdad? Y mañana se hace aún una más pompa que ahora. Y yo digo pompa porque eso es lo que se hace. Mucha gente hacen tantas cosas, tantas tradiciones, que por eso se llaman tradiciones. Se hacen, pero no se comprende de dónde vienen el origen. Y es el origen pagano. Ahora, y la razón por que yo traigo todo, desde el origen de todo esto, amados, es para que nos pongamos a pensar que en cierta manera, Moshe, o sea, que viene todo Israel, que viene de Abraham, vamos un poquito atrás de Abraham, él era, en cierta manera, directamente o indirectamente, era relacionado con ¿quién? ¿Con quién? Nahor, ¿y quién más? Y Harán. Eran parientes. ¿No está pasando lo mismo hoy en día, que somos parientes de otras personas que son idólatras? Es la verdad. Y siempre es esta constante, ¿cómo se dice? Choque, lucha, pelear. Tú haces esto, yo hago lo otro. Vete tú, haz lo que es propio, que es guardar Torah, y tú ve y sigue tus demonios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Vamos a ver algo, amados. Labán era adorador de la serpiente que se llama Nahash. De acuerdo con el Midrash, Bereshit Rabá, Labán era llamado Kimuil porque se levantó contra Yahweh. Otras fuentes indican que Labán era experto en adivinación, lo cual trató de destruir a Jacob y lo hizo. Y vamos a ver versos, pero lo que quiero decir, amados, es que volvemos aquí, lo que
Bilam, ¿de dónde piensan ustedes que aprendió todo esto, amados? A ver. De Labán. Labán le enseñó. Por supuesto que acordémonos, y esto es bien notorio, amados. Si yo tengo mi hijo, ¿ustedes creen que no le voy a enseñar lo que yo tengo? Por supuesto que sí. De tal palo, tal astilla. Yo le voy a enseñar lo que yo estoy practicando. Eso es muy obvio. Vamos a ver traje unos cuadros aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí abajo, amados? Una serpiente. Usualmente en los tiempos antiguos, amados, se adoraba la serpiente. Tenía muchos nombres. Y vamos a llegar a contemporáneamente, pero quiero llevarlos, y este cuadro que están viendo ustedes, esto es antes del diluvio, ¿ok? Ese es prediluviano. Hoy en día también pueden ver restos, por ejemplo aquí en China o en Japón. ¿Qué es lo que miran aquí ustedes, amados? Un dragón, ¿verdad? Y es el mismo Nahash. Vamos a ver unos versos. Bereshit o Génesis, capítulo 30, verso 27, dice: pero Labán le contestó, por favor, o sea, aquí le está diciendo Labán a su nieto Jacob, y le dice, pero Labán le contestó, por favor, quédate. A su sobrino, perdón, no era nieto, sobrino. Quédate, he sabido por adivinación. Si ustedes lo miran allí en sus escrituras, no dice adivinación, pero en el hebreo eso dice. Y vamos a ver la palabra en hebreo, ¿qué significa? Dice, he sabido por adivinación que gracias a ti, Yahweh me ha bendecido. En otras traducciones dice, he sabido por práctica de adivinación o las prácticas mágicas que Yahweh me ha bendecido por ti. Ahora, todo es lo que él hacía, amados. ¿Qué clase de prácticas hacía él, amados? Hoy en día se pueden ver muchas prácticas. Vamos a ver la palabra Nahash en hebreo, aquí arriba lo están viendo. Significa adivinar, agüeros, agorero, cesear, susurro, deletrear, pronosticar. Es la significancia de Nahash. Pero también significa serpiente. Ahora, todo esto, amados, todo esto es bien importante que nosotros tengamos en memoria, apuntémoslo si es posible, que todas estas cosas se están dando en práctica hasta el día de ahora. Nomás que tiene diferente nombre. Vamos a ver varios conceptos en varios lugares del mundo, amados, y esto es real, esto no es inventado. ¿Qué es lo que están viendo hoy en día, amados? Perdón, en la foto aquí una serpiente, ¿verdad? Pero ¿cómo está? Enrollada, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver que hoy en día, ¿qué es lo que hace hoy en día, amados? La Ouija. La Ouija. Hoy en día muchas gentes abren esa puerta que no pueden cerrar. Y lo hacen como una forma de juego. Pero cuando abren esa puerta, amados, ya no la pueden cerrar. La han abierto y no tienen la llave para cerrarla. Y cuando eso pasa, amados, es mejor que no lo hubiera hecho. Porque abre una puerta no a demonio, sino a demonios en plural. Y algunas veces no son ni demonios, estamos hablando de 10, estamos hablando de legiones. ¿Ustedes saben cuánto es una legión, amados? 5,000. En los tiempos de los romanos, una legión se componía de 5,000 soldados. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este cuadro, amados? Una serpiente, ¿verdad? Alrededor, pero ¿qué es lo que miramos en medio? Un pentágono, una pirámide.
¿Se acuerdan lo que traímos en Misterio de Babilonia, amados? Que mirábamos la pirámide. Todo esto tiene algo que ver. Vamos a ver unos versos. 31, verso 19. Ahora Labán había ido a trasquilar a sus ovejas, así que Rachel robó, ¿qué dice? Los ídolos que pertenecían a su padre. Rachel roba los ídolos de su padre porque ella sabía que quería destruir para quebrar la maldición de su padre, quería poner sobre su esposo Jacob. Pero vamos a lo mismo. ¿Ustedes saben que las palabras tienen poder? ¿Sí? ¿Estamos 100% seguros? Muy bien. Usted sabe, amados, que en este mismo libro de Bereshit está el secreto de la maldición y está el secreto de la bendición. ¿Ustedes saben eso, amados? Según lo que nosotros digamos, eso es lo que va a pasar. Y eso es algo muy real. No es algo que pasó, es algo que está pasando en nuestros días. El poder de la lengua se puede al final decidir si va a vivir la persona o va a morir. Y eso es lo que le pasó aquí en el caso de Jacob y Rachel. Lo que nosotros no hemos quizás leído en algún tiempo es que después que ella robó los ídolos, ¿qué es lo que pasó con Labán? No traje los versos, pero allí están, ustedes los pueden leer, amados, en sus casas. ¿Qué es lo que pasó con Labán? ¿Lo siguió, sí o no? Lo siguió, ¿verdad? Y le dice, ¿qué me has hecho a mí? ¿Se acuerdan? ¿Qué me has hecho a mí? Que me has robado mis ídolos, mis tefarín, mis ídolos. ¿Y qué es lo que dice Jacob? ¿Se acuerda? Dice, pues yo no los tengo porque yo no soy idólatra como tú. Bueno, no se lo dijo así, pero quizás le trató de decir de esa manera. Yo no soy idólatra, pero si tú lo puedes buscar en todo este campamento y la persona que lo tenga, ¿qué es lo que dijo? Que muera. ¿Qué es lo que pasó 2 o 3 pasuks o capítulos después, amados? ¿Qué pasó con Rachel? Murió dando a luz. Exactamente las palabras que Jacob usó, exactamente lo que pasó con su esposa. Y ahí dice en la Torá que él no sabía que su esposa los tenía. Así dice, ¿verdad? Él pronunció las palabras y él no sabía que su esposa los tenía. Pero ya había, soltado la palabra, hermanos. Hoy en día, esto de la adivinación es algo como tomar agua. Muchas personas lo hacen, algunas veces lo hacen para saber el futuro, algunas veces lo hacen para como algo normal, para saber como leer el diario, amados, como curiosidad, sin saber lo que le viene después, amados. Y es algo que la Torá lo dice completamente: no participarás en estas prácticas. Labán lo hacía, su hijo Bilán lo hacía también, lo hacía aún mayor porque vino a ser uno de los adivinos, de los que hacía conjuros más fuertes, que todos venían, dice en las escrituras hebreas, todos venían, todos asistían a él, todos iban para que les hiciese, vamos a decir, su conjuro, su adivinación para mal. Y en todas las culturas vemos que aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en este lado derecho, amados? Una serpiente, ¿verdad? En todas las culturas se mira esto. Vemos que en Asia también se usa en el tiempo de Easter, ¿verdad? ¿Verdad? Que se usa un huevo con una serpiente alrededor. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el lado derecho, amados? Otra serpiente, pero este es un signo masónico. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en dentro? Una estrella. No es de 5, es de 6, amados.
es de 6. Por eso nosotros no tenemos aquí, amados. Y en otro tiempo vamos a traer un estudio completo de eso. Pero lo que le quiero traer, amados, es que aquí todo esto es bien importante notar que todo tiene su origen. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían ellos? ¿Cuál era el resultado de ellos? Eran conjuros. Eran conjuros. Ustedes sabían, amados, que cuando hoy en día, especialmente el 31 de octubre, ustedes sabían que es un día bien alto para los hechiceros. ¿Ustedes sabían eso? El Halloween que se le dice. Pero no solamente eso, amados. Ellos hacen en medio donde van a hacer ese sacrificio o vamos a decir, ese culto, vamos a decir, y esa práctica, ellos hacen, aparte de 5, también hacen 6 puntos alrededor, prenden, ¿cómo se dice?, candelas alrededor, y también sal alrededor. ¿Usted sabía eso? Y hacen un conjuro. Todo esto, amados, son conjuros que se hacen para hacer algo de consiguiente. Ahora, vamos a ir lo que dice en la parashá, capítulo 23 de Bamidbar o Números, dice 23:5. Entonces Yahweh puso, ¿qué dice allí? Una palabra en la boca de Bilam y dijo: vete de vuelta a Balac y habla como yo, dice, te diga. La palabra dabar, sabemos que significa palabra, pero también tiene un significado en la Torah que significa asunto. En los escritos del Talmud, el Midrash, dice que Yahweh le puso un anzuelo en la boca de Bilam. Así como una persona le pone, y se lo voy a dar en una forma para mostrárselo más abiertamente, como uno le pone el anzuelo a un pez. Y sabemos que, vamos a ver unos versos. Ezequiel, capítulo 38, verso 4. Yo te haré dar media vuelta, pondré anzuelos en tus quijadas, dice. ¿Qué es lo que se le pone a vamos a decir, a un caballo? Un bozal, ¿verdad? Un cabresto. ¿Y qué es lo que se le hace cuando se le jala al lado izquierdo? No, al lado izquierdo. Se da al izquierdo, al lado derecho. Y si se jalan los dos, se para. Eso es lo que estaba haciendo Yahweh. Estaba usando a ese hombre, pero en sí él estaba jalando y haciendo que todo lo que Yahweh decía, lo tenía que decir él. Y vamos a ver los ejemplos donde los llevó Bilam, amados. Y vamos a ver los ejemplos a conseguida. Pero vemos que eso en sí estaba básicamente haciendo, en cierta manera, Yahweh a ese hombre. Lo estaba haciendo que hablase solamente lo que Yahweh tenía que hablar. Pero antes de eso, amados, ¿qué es lo que pasa con Bilam cuando iban a ese lugar para Balac? ¿Se acuerda qué es lo que llevan allí, amados? ¿Quién lo estaba llevando a él? Una burra, una asna. Esa asna lo estaba llevando a ese hombre. Era un medio de transportación. Y en ese camino a donde estaba Balac, donde lo estaba esperando Balac, vemos que muchas cosas pasaron, ¿verdad? En ese trayecto vemos que aquí se le apareció el malach, el mensajero. Y Bilam, sin verlo, pero la asna lo había visto. Ella estaba como que mirándolo y se hacía para atrás, pero Bilam pensando que no quería para adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, amados? Se entregaba porque donde él iba, amados, vemos que era un lugar estrecho. No daba al lado derecho ni al lado izquierdo, era un lugar bien estrecho donde él iba.
Y la asna por eso no podía ir a ningún lado sino para atrás. Y por eso ese hombre se enfureció y le empezó a dar golpes, pero sin darse cuenta que había un malaje enfrente de ellos, amados. Vamos a ver al final qué es lo que pasó aquí, amados. Pero antes de esto, amados, antes de llegar a esto, amados, quiero llegarlos primeramente Bilam los llevó a 3 lugares bien importantes. Y vamos a ver qué significa estos lugares bien importantes, qué es lo que se hacía. Acordémonos que en los lugares muy altos en los tiempos antiguos eran lugares de adoración. Eran lugares donde se adoraban a las deidades y a los Elohim, a los demonios. Y se ponían vamos a decir, sus templos, vamos a decir, lugares de adoración. Y le habían dado un nombre que significaba algo. Y lo vamos a ver, amados. Vamos a ir al primer lugar donde da la primer conjuro. Vamos a ir a Números o Bamidbar 22, 36, ¿verdad? Dice de esta manera: cuando Balac oyó que Bilam había venido, él salió a recibirlo en la ciudad de Moab. Y Moab, ¿quién era Moab? Los moabitas, ¿verdad? En la frontera de Arnón, en los extremos más alejados de su territorio. Balac dijo a Bilam: yo te mandé a llamar de una vez, ¿por qué no viniste a mí? ¿Pensaste que yo no te podía pagar lo suficiente?, le dice. Y no era eso, amados. 39, Bilam fue con Balac. Cuando ellos llegaron a Quillá-Cutzó, Balac, ¿qué es lo que hizo ahí, amados? Balac sacrificó ganado y ovejas. Entonces envió a Bilam y a los príncipes con él. En la mañana Balac tomó a Bilam, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice allí? Y lo llevó a lugares de fortaleza, dice allí, pero en verdad eran los lugares más altos, que se llamaba Bamot Baal. Vamos a ver qué significa Bamot Baal. Y aquí lo estamos viendo en el mapa. Es el primer lugar donde lo llevó. Aquí donde está en circunferencia, aquí alrededor, era el primer lugar donde lo llevó. Se llamaba Bamot Baal. Desde allí podía ver una porción ¿de dónde? ¿De quién podía ver? Una porción ¿de quién? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel establecido? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel establecido? ¿Se acuerdan? Estaba en orden, estaba en sus tribus, estaba en una dirección, como Yahweh le decía, que cada vez que se establecía el pueblo de Israel, se tenía que estar de una forma en orden. Entonces, Bamot Baal significa, ahí lo están viendo, el Señor de los lugares altos. Eso significa Bamot Baal. Vamos a ver qué significa, quién es Bamot Baal. ¿Quién es este que están viendo ustedes allí? ¿Cómo se llama ese? Ese se llama Janus. Es el Elohim o el ídolo o el demonio Janus. Este es Janus, amados. ¿Cómo se llama en inglés? Vamos a hacer una clase de inglés. ¿Cómo se llama en inglés el primer mes del año? January. January viene de la palabra Janus. ¿Por qué? Porque en el primer mes era donde empezaba todo. Janus está dando entre lo anterior y lo nuevo. Lo anterior era el invierno y lo nuevo era, no para ellos, pero el nuevo año. Muy bien. Entonces Janus era uno de los señores de los lugares altos. El siguiente es Thor, el ídolo Thor. De allí viene la palabra jueves en español. En inglés, ¿cómo se dice jueves? Thursday, que viene la palabra del ídolo Thor. Thursday. Vamos a ver unos versos
Daniel 11:38. Pero en cambio, él honrará al Eloah, o al demonio, o al ídolo de los lugares altos de las fortalezas. Está en Daniel 11:38. Está refiriendo acerca de estos ídolos que están viendo ustedes, amados. Ahora, vemos aquí 23, verso 1. Dice esta manera: Bilam dijo a Balac, edifícame, ¿cuántos? 7 misbeachs o altares. Aquí, prepárame 7 toros y 7 carneros aquí. Balac hizo como Bilam había dicho. Entonces Balac y Bilam ofreció un toro y un carnero cada misbeach, cada altar. Era una práctica babilónica que se había hecho desde muchos tiempos, esta práctica de hacer estos sacrificios, 7 sacrificios. Y en este lugar que los llevó, amados, no era cualquier lugar. Era un lugar muy alto. Se adoraba una deidades, no una, sino a Elohim, a demonios. Y también se hacían unas prácticas paganas. 7 sacrificios se hicieron aquí porque era el formato de ellos, amados. Era el formato babilónico. Pero sabemos que en la fórmula de Yahweh Sabaoth no trabaja de esa manera. Yahweh Sabaoth dice que en sí era para que una persona fuera redimida. ¿Cuántos corbán tenía que traer? A ver. ¿Nadie? Uno. Solamente es uno, amados. Y eso es una sombra de lo porvenir de Mashiach. No son 7. Mashiach no vino. ¿Cuántas veces tenía que venir Mashiach para redimirnos? Una vez. No eran 7, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Es una vez. La fórmula de Hasatán, de las deidades, de los demonios, es más. Y Bilam lo estaba haciendo de una forma errónea, por supuesto. Pero vemos que lo que él hizo, y lo vamos a ver, en vez de ese conjuro que él quería hacer, acuérdense que es lo que le había puesto Yahweh en su boca. Un freno, un anzuelo. Y lo que él iba a decir después de hacer este conjuro, amados, de hacer de esta práctica, ese sacrificio, se supone que iba a ser un conjuro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo, amados? 23, verso 6. Fue de vuelta a él allí parado junto a la ofrenda quemada con todos los príncipes de Moab. Él hizo este pronunciamiento: Balac, el rey de Moab, ahí viene, me trae desde Aram, desde las colinas del este, diciendo: ven, maldice a Jacob por mí, ven y denuncia a Israel. ¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que el Ser Supremo no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Yahweh no ha condenado? No podía, o sea, aunque él quisiera, no podía pronunciar eso que quería, que se le están inculcando a hacer. No podía. Y es algo bien verdadero, amados, porque miren lo que dice Yahweh a Abraham, capítulo 12, verso 3 de Bereshit o Génesis. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero yo maldeciré a aquellos que te maldigan. Y por todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Eso es lo que Yahweh le está diciendo a Abraham. Y eso es lo que le estaba pasando aquí al pueblo de Israel. No podía ser maldecido. 23, verso 11. Balac, y esto es lo que se le salió de la boca. Balac dijo a Bilam: ¿qué me has hecho para maldecir a mis enemigos? Es la razón porque yo te he traído. Y aquí tú los has bendecido, dice, totalmente. Ese conjuro, esa práctica, esa adivinación que él estaba haciendo en ese momento, amados, porque estaba haciendo sacrificios, vemos que después de eso, ¿qué es lo que ocurrió, amados? Salió una bendición. ¿Y qué es lo que hace Balac? Se enojó y le dice: en vez de, yo te traje para un propósito, y ese propósito es para maldecirlos. Pero se salió una bendición.
Vamos a ir al número 2, el lugar número 2 donde lo llevó. Y aquí es el lugar que se llamaba Nebo, que aquí lo están viendo en rojo. 23:13. Balaam le dijo a él: está bien, ven conmigo a otro lugar donde puedas ver. Tú verás solo a alguno de ellos, no a todos, pero los puedes maldecir por mí desde allí. De un lugar que no lo pudo maldecir, amados, lo llevó a otro lugar más alto, y ahí le dice: no podemos verlos completamente, pero los que podemos ver con nuestros ojos, a esos nos vamos a maldecir. Él lo llevó entre el campo de Sifón a la cumbre de la cordillera de Pisgah, y edificó 7, dice, ¿cuántos altares otra vez? 7 altares. Ofreció, ¿qué más? Un toro y un carnero en el Misbeja, lo mismo que había hecho anteriormente, lo volvió a hacer. El mismo conjuro que él estaba haciendo, lo volvió a hacer. Miren lo que dice capítulo, ¿qué lugar era este donde lo llevó? Ahí que lo dice en Devarim o Deuteronomio 34, verso 1. Moshe ascendió desde las llanuras de Moab al monte, que dice, Nebo, a la cumbre de Pisgah, el mismo lugar donde estamos viendo, frente a Jericó. Allí Yahweh le mostró toda la tierra, Gilea hasta Adán. O sea, estamos viendo el lugar donde aquí lo estaba llevando anteriormente Bilam. Vamos a ver ahora quién era Elohim, esos demonios, ¿ok? ¿Quién eran ellos? Este es Nabú. ¿Cómo se llamaba el lugar? Nebo, ¿verdad? Nabú. Era Nabú, y aquí básicamente era nada más ni nada menos que Tamuz. Por supuesto que va a cambiar nombre durante el tiempo, pero era Tamuz. Pero aquí tenía el nombre de Nebu. Vamos a ver, pero no solamente esto, antes de traer esto, no solamente esto, muchos de los príncipes se sobrenombraban con el primer nombre, Nebo. ¿Cómo se llamaba el rey de Babilonia? Nabucodonosor, ¿verdad? Nebu. Vamos a ver 2 ejemplos de otros 2 príncipes. Jeremías 39, verso 13. Por tanto, Nebuchadnezzar, el comandante de la guardia, y Nebuchadnezzar y todos los príncipes del rey de Babel, muchos de ellos se nombraban por esa deidad, este demonio de Nabú. Vamos a ver lo que dice el capítulo 23, 25 de aquí. Balac dijo a Bilam, obviamente, mire lo que pasó en este segundo lugar donde los llevó, volvió a hacer lo mismo, los volvió a bendecir, amados. ¿Y qué es lo que le dice Balac a Bilam, amados? Dice, obviamente tú no los maldecirás, pero por lo menos no los bendigas, le dice. Ya que no los van a maldecir, mejor ni tampoco no los bendigas. O sea, no hagan ni las 2 cosas. Porque aquí te traje para un propósito, pero como me los están bendiciendo, ni me los maldigas mejor, ni me los bendigas. Mejor no digas nada. Llegó hasta ese punto de enojo, amados. Porque todo lo que salía de la boca de Bilam era una bendición. Vamos ahí al último lugar, el número 3, y este es el lugar que está casi enfrente de Jericó. Vamos a ir 23, 27. Balac dijo a Bilam, ven ahora, te llevaré a otro lugar, quizá complacerá al Ser Supremo que tú los maldigas por mí desde allí, dice. ¿Se imagina? Balac llevó a Bilam a la cumbre del Beor, mirando, dice, ¿a dónde? Al desierto. Y aquí es lo que pasó, amados. En este lugar vemos que aquí viene algo bien importante, viene una bendición que viene no solamente, que se viene a cumplir, amados,
pero también esta bendición tiene un cumplimiento y también un cumplimiento en nuestros tiempos y también en el futuro. Es una bendición que se transcede, vamos a decir, de generación en generación. Porque ¿qué es lo que pasó con la bendición que Él dio en este último lugar, amados? ¿Se acuerdan? Porque allí en la Torá dice, y no sé si está el verso allí, ahí dice que llegó. Ahí lo llevó, amados, a un lugar donde los iba a bendecir, y allí esa bendición que salió de Bilam, vemos que fue una bendición que era una profecía al mismo momento de Mashiach, ¿ok? Que iba a salir, ¿cómo dice en la Torá? ¿Cómo? Un remanente, pero una estrella ¿de dónde? Una estrella saldrá, ¿verdad? Se dice Jacob. Aquí, amados, es una profecía que se está ya, como se dice, ya reflejando en el futuro, cuando Él estaba pronunciando que viene a cumplirse con Mashiach, amados. Que viene a cumplirse con Mashiach, pero no solamente eso, amados, también viene a ver lo que viene en el futuro también. O sea, es como vuelvo a decir, se va trascendiendo esa profecía. Y lo interesante es que no era la persona que estaba hablando, hermanos, era lo que Yahweh le estaba poniendo a la boca de esa persona. Ahora, es algo que nosotros tenemos que entender, amados, que aunque era un goyim, pero no era el goyim, eran las palabras que estaba poniéndole Yahweh a esa persona. Vamos a ver primeramente, antes de llegar a lo más ya de último, Bamidbar, número 21-29, dice: ay de ti, Moab, estás destruido, pueblo de Kemosh. ¿Ustedes saben quién era Kemosh, amados? Kemosh era el demonio que ustedes están viendo ahí, amados, ahí en la foto. Era se miraba como si era un toro, ¿verdad? Y que allí sacrificaban allí a sus hijos y los quemaban. Él dejó de sus hijos fueran fugitivos o sus hijas cautivas de Sihón, rey de Amorí. En estos versos, amados, estamos viendo cómo las deidades sean usadas en las culturas alrededor para sus propios fines y también prácticas. Pero vamos a ver unos versos. Mire cómo dice en Segunda de Reyes o Melejí 3:26. Segunda de Reyes 3:26. Cuando el rey de Moab vio que la pelea prevalecía con él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada y trató de abrir brecha por donde estaba el rey de Edom, pero no pudieron hacerlo. Mire lo que hace aquí, amados. Entonces tomó a su primogénito, mire cómo dice, este rey de Moab, tomó a su primogénito que había sucederlo, o sea, que le iba a seguir como rey en el futuro, ¿y qué es lo que hace? Lo ofreció como sacrificio quemado. ¿A quién creen ustedes, amados? A Kemosh. A Kemosh. Eso es lo que hizo él, amados. Porque ellos pensaban que haciendo eso iban a obtener algo en retorno. Vamos a ver aquí Bamidbar 22:41. En la mañana Balak tomó a Bilam y lo llevó a lugares más altos de Baal, o sea, el lugar que estamos viendo al último. Desde allí él podía ver una porción del pueblo. ¿Qué es lo que podía ver allí, amados? Una porción podía ver. Una porción del pueblo. Podía ver a lo que era de Shimeón, Rubén, Gad. Una porción. Cómo estaba el pueblo, o sea, situado en cierta manera.
Ahora vemos que los 7 misbeach que él hace, amados, era una práctica, volvamos a decir, pagana, que se hacía en Babilonia. Y vemos que ellos no podían sacar nada de ello. Ellos, los agüeros que ellos hacían, no hacían nada. Capítulo 24, verso 1, dice, cuando Bilam vio que complacía bendecir a Israel, él no fue como las otras veces. Mire cómo dice, está al final, amados. Lo vuelve a leer. Cuando Bilam vio que complacía a Yahweh bendecir a Israel, él no fue como las otras veces. ¿Cómo iban las otras veces, amados? A ver. ¿Cómo iban las otras veces? ¿Cómo hacía él las otras veces? Sacrificios y esos agüeros que se hacían, todas esas cosas mágicas, esas son las prácticas que ellos hacían. No las hacía como anteriormente. Ni hizo sus agüiros. ¿Se acuerdan qué significa agüiros, amados? Prácticas de adivinación. Prácticas de adivinación. Sino miró de lejos al desierto. Bilam levantó sus ojos y vio a Israel acampado, tribu, ¿cómo dice allí? Por tribu. Entonces el Ruach del Ser Supremo vino sobre él. Él hizo este pronunciamiento. Él tomó una parábola y dijo, Bilam, hijo de Beor, dice, un hombre que vea de verdad, dice, el que dice, quien oye las palabras de Shaddai, quien vio una visión del Ser Supremo mientras dormía, sus ojos fueron abiertos. Qué bellas es tus habitaciones, Jacob, y sus tiendas, Israel, como arboleas son sombra, como jardines de la ribera, como tiendas plantadas por Yahweh, como árboles de cedro junto al agua. ¿Se imaginan lo que está haciendo aquí? Aquí está dando un pronunciamiento, pero es una bendición. ¿Qué es lo que está pasando con Israel hoy en día, amados? A ver. Es una bendición para el pueblo de Israel, amados. Revelación, vamos a ver algo importante, amados. Ya en estos tiempos, amados, en estos tiempos que estamos viviendo unos tiempos de aquellos tiempos. Porque las prácticas de Bilam y Balak todavía se están haciendo hasta estos últimos días. Revelación 12 o 2:14, no obstante tengo unas pocas cosas contra ti, tienes un poco de gente que retiene, ¿cómo es allí? Las enseñanzas de Bilam, quien enseñó a Balak, ¿verdad?, a tender trampa a los Benei de Israel. ¿Y cuál es la trampa que él puso a los Benei de Israel? A ver, ahí dice, para que comiesen comidas que habían sido sacrificadas a los demonios, a los Elohim, y a cometer pecados sexuales. Y cuando digo pecados sexuales, aparte de lo que es comidas sacrificadas a los demonios, amados, es afuera del matrimonio. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? A ver. Sí es. Y en verdad eso es lo que pasó, amados. Hubo un tiempo en Hanukkah, mejor dicho, en el tiempo de los macabeos, que en sí el Beit HaMikdash fue completamente desolado. Por eso se llamaba la abominación desoladora. Porque fue una abominación completamente que se hizo en el Beit HaMikdash en ese tiempo. Y ya estaba escrito que iba a pasar, pero yo digo, lo que pasó es algo que no debería pasar. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, amados, ¿qué es lo que está pasando afuera del matrimonio? Porque dice que aparte de comer las comidas sacrificadas a los demonios, primeramente, antes de llegar a esto, ¿qué es comer
comidas sacrificadas a los ídolos. Un ejemplo. Uno o dos ejemplos de unas amadas y nosotros amados. Navidad, muy bien. Y es verdad. Es un ejemplo muy grande. Comer comida. ¿A qué se dedican estas comidas de Navidad? ¿A qué? ¿Cuál es el propósito? Se trae esa comida porque se está celebrando ¿qué? El evento que está pasando, la tradición. No hubiera comidas, no hubiera este evento, ¿verdad? Entonces, el evento está pasando o la comida está pasando por este evento. Y la mayoría de veces lo que se sirve es cosas que no son kosher. Entonces, lo otro, amados, lo cometer pecados sexuales es lo que es fuera del matrimonio. ¿Qué es lo que se hace fuera del matrimonio? Un ejemplo, amados. Fuera del matrimonio, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué más? A ver. Homosexualismo, bestialidad, bisexualismo, mujeres con mujeres, ¿verdad? Me está dando cuenta que ahora los rabís están casando a Yahudim que son del mismo sexo. Yo les iba a traer una foto, pero sinceramente por tiempo no se las puse allí, pero se las iba a traer. Estaba viendo la jupa, una sinagoga, ¿ok? Estaba viendo es una sinagoga, está la jupa allí y dos hombres casándose y el rabí le estaban compartiendo la bendición. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, amados. Sí, amados. Sí, sí, sí. Sí, y eso está pasando hoy, eso pasó, o sea, el celo que él tenía, porque sinceramente esa persona que fue degollada, fue muerta por él, uno de los Cohen, es algo que él se suponía que tenía que tener mente la Torah. No era alguien ignorante, él era alguien que era practicante de Torah, que era un Yahudim en esos tiempos. Pero porque se quería conformar a no ser muerto, entonces se convirtió. Y eso es lo que va en contrario a lo que nosotros en la Torah nos enseña, amados. La que la Torah nos enseña es de no hacer lo que las naciones hacen. Segunda de Pedro, ya vamos a terminando, 2:15. Esta es la gente ha dejado el camino recto, dice, y el camino recto es la Torah, y se ha ido por el camino de Bilam, del Ben Beor, el hijo de Beor, que amaba las ganancias para hacer el mal. ¿Y cuál es la ganancia de hacer el mal? Todo lo que estamos viendo, amados. Homosexualismo, bestialidad, todo lo que va en contrario a lo que la Torah dice, ellos lo hacen. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, amados. Es el camino de Beor, el camino de Bilam hoy en día. Porque tienden trampas que se miran bien bonitas, pero tienen el final de muerte. Vamos a terminar, amados. Lo que yo obtengo acerca de la parashá Balak es que aunque las gentes quieren maldecirnos a nosotros, hermanos, ¿ustedes sabían que a cada momento que salimos allá afuera nos está en constante maldición? Y algunas veces ni sabemos que nos están maldiciendo, amados. Cuando miramos televisión y ponen los dedos así y así, las muecas, ¿usted sabía que son maldiciones, hermanos? Sí son maldiciones, pero no nos hemos dado cuenta. En los Nevín dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos saber estas cosas. Necesitamos saber cómo nosotros nos podemos proteger. Kadosh Baruj Hu dice que nos proteja a nosotros. Las tefilás, las oraciones en nuestras casas son muy importantes. Tener la mesuzá en nuestras casas es muy importante.
Kadosh Barajú es un protector, nos pone no solamente a un malachim, a un mensajero, pone muchos que nos protege a nosotros, a nuestros hijos y a nuestra familia. Shabbat Shalom, amados, y vamos a seguir con el final del Seder.